El Ministerio Costas de Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Bienvenidos a Seminarios TISU. Soy la tía Rosy. Y el tío José desde Panamá, República de Panamá. Vidas con objetivos. Objetivo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4 versículo 12b. Lectura clave. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24 versículo 14. Saludos. Soy la tía Elvira de España. Su anfitriona. 1. Vidad con objetivos y el mensaje del presidente. Lunes 5 de febrero vamos a estudiar tercera doctrina, la Iglesia, y la creencia fundamental número 12, la Iglesia. Hoy iniciamos el estudio de esta tercera doctrina, la Iglesia, que reúne las siguientes creencias. 12. La Iglesia. 13. El remanente y su misión. 14. Unidad en el cuerpo de Cristo. 15. Bautismo. 16. La Cena del Señor, comunión. Veamos el contenido de la primera de estas. La número 12. La Iglesia. Introducción. Después del ministerio de Jesús en la tierra, Él comisionó a sus seguidores para que se dedicaran a contar a otros sobre su amor y su promesa de regresar. Al hacer esto, también ordenó amar a todas las personas como nos ama a todos nosotros. A pesar de lo imperfecta que es la humanidad, Dios todavía nos da el privilegio de ser parte de su ministerio. Al hacer esto somos su Iglesia, o el cuerpo de Cristo, todos con diferentes dones espirituales para contribuir. Él nos anima a reunirnos, apoyarnos unos a otros y servir juntos. Las siguientes declaraciones describen lo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en relación con la comunidad de creyentes en todo el mundo, la gran comisión de Dios, y los principios para guiar a las congregaciones locales organizadas. Desarrollo de la creencia número 12, la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. En continuidad con el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, somos llamados a diferenciarnos del mundo, y nos reunimos para la adoración, para la comunión, para la instrucción en la palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para el servicio a la humanidad y para la proclamación mundial del Evangelio. La Iglesia deriva su autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada revelada en las Escrituras. La Iglesia es la familia de Dios, adoptada por Él como hijos, sus miembros viven sobre la base del nuevo pacto. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. La Iglesia es la novia por la que Cristo murió para santificarla y limpiarla. A su regreso triunfante se la presentará a sí mismo como una Iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades, la compra de su sangre, sin mancha ni arruga, sino santa y sin mancha. Fundamento bíblico de esta creencia, Génesis 12, 1 al 3, Éxodo 19, 3 al 7, Mateo 16, 13 al 20, 18, 18, 28, 19 y 20, Hechos 2, 38 al 42, 7, 38, primera. De Corintios 1, 2, Efesios 1, 22 y 23, 2, 19 al 22, 3, 8 al 11, 5, 23 al 27, Colosenses 1, 17 y 18, y primera, de Pedro 2, 9. Hasta aquí la lectura. Vamos al análisis de esta creencia como de costumbre, cerrando con una oración final. Análisis de la creencia número 12, la Iglesia. Esta creencia destaca la importancia de la Iglesia como la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Se subraya el llamado a diferenciarse del mundo y la reunión para diversos propósitos como adoración, comunión, instrucción en la palabra, celebración de la Cena del Señor, servicio a la humanidad y proclamación mundial del Evangelio. Principales puntos. Identidad de la Iglesia. La Iglesia es definida como la comunidad de creyentes que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Se establece la continuidad con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Propósitos de la reunión. Se enfatizan varios propósitos para los cuales la Iglesia se reúne, incluyendo la adoración, la comunión, la instrucción en la palabra, la celebración de la Cena del Señor, el servicio a la humanidad y la proclamación del Evangelio. Autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia se deriva de Cristo, quien es la palabra encarnada revelada en las Escrituras. La Iglesia es considerada la familia de Dios, adoptada por Él a través del nuevo pacto. Cuerpo de Cristo. Se describe a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, con Cristo como la cabeza.
Esta analogía destaca la unidad y la interdependencia de los creyentes. La novia de Cristo se presenta a la Iglesia como la novia por la que Cristo murió para santificarla y limpiarla. Se menciona la futura presentación de la Iglesia como una Iglesia gloriosa en el regreso triunfante de Cristo. Fundamento bíblico. La creencia se respalda con referencias bíblicas que incluyen pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, abarcando desde Génesis hasta Primera de Pedro. Estas referencias respaldan la identidad, los propósitos, la autoridad, la analogía del cuerpo de Cristo y la relación de la Iglesia como la novia de Cristo. Oración final. Padre Celestial, agradecemos por el regalo de la Iglesia, la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Que podamos comprender la importancia de reunirnos para adorar, instruirnos en tu palabra, celebrar la comunión y proclamar tu evangelio al mundo. Ayúdanos a vivir como una Iglesia que refleje la unidad, la pureza y la santificación que provienen de Cristo, quien es nuestra cabeza. En el nombre de Jesús, amén. Para una mayor comprensión de esta creencia, escuchemos al Pastor Ted Wilson. Bendiciones. Saludos amigos. Hoy Nancy y yo compartiremos lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia, qué es, cómo comenzó y cuál es su propósito hoy. Desde el principio, Dios creó a los seres humanos para estar juntos, diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. No dejó solo a Adán, sino que creó a Eva para que fuera su compañera, y juntos tuvieran comunión con Dios en el jardín, adorándolo como su creador. Después de la caída, Dios todavía proporcionó una manera para que su pueblo se reuniera y lo adorara de la manera que Él describió. Adán había sido enseñado por Dios mismo, y durante los 9 siglos que vivió en la tierra, impartió su conocimiento a su descendencia. En el detallado libro Patriarcas y Profetas, la autora inspirada nos dice que todo el mundo tuvo la oportunidad de recibir instrucción de Adán, y los que temían al Señor tuvieron también a Cristo y a los ángeles por maestros. Ella continúa diciendo que fue a la puerta del paraíso guardada por querubines, es decir, el jardín del Edén, donde se manifestaba la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. En el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, una exposición de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, leemos que desde los primeros tiempos, las familias temerosas de Dios en el linaje de Adán, Set, Noé, Sem y Abraham eran los guardianes de su verdad. Estos hogares, en los que el padre ejercía de sacerdote, podrían considerarse la iglesia en miniatura. A Abraham, Dios le dio las ricas promesas a través de las cuales esta casa de Dios se convirtió gradualmente en una nación. La misión de Israel era simplemente una extensión de la dada a Abraham, ser una bendición para todas las naciones, mostrando el amor de Dios por el mundo. Dios deseaba, a través de Israel, crear la iglesia más grande de la tierra, una iglesia donde los representantes de todas las naciones vendrían a adorar, aprender del Dios verdadero y regresar a su propio pueblo con el mensaje de salvación. Lamentablemente, sin embargo, Israel se involucró en la idolatría, el nacionalismo y el orgullo y fracasó en cumplir su misión. Cuando Jesús vino, estaban buscando un Mesías para liberar a su nación, pero no un Mesías para liberarlos del pecado. Mientras que la cruz significó el fin de la misión de Israel, la resurrección de Cristo inauguró la iglesia cristiana y su misión de proclamar la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Todos están invitados a aceptar este regalo gratuito de la salvación y convertirse en parte de la iglesia de Dios. En la Biblia se usan varias metáforas para describir la iglesia de Dios. Por ejemplo,
En Efesios 2:16 leemos que la cruz reconcilia a todos los creyentes con Dios en un solo cuerpo. En 1 Corintios 12:13 se nos dice que por medio del Espíritu Santo los creyentes son bautizados en un solo cuerpo. Colosenses 1:18 nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y Efesios 5:23 afirma que Él es la cabeza de la iglesia. La metáfora de la iglesia como cuerpo es maravillosa porque enfatiza la unidad de la iglesia y la relación de cada miembro con el todo. Dios le ha dado a cada miembro de su iglesia por lo menos uno o más dones espirituales que le permiten a ese miembro cumplir una función espiritual vital. Abordaremos estos importantes dones espirituales en otro de nuestros mensajes en video sobre las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otra metáfora bíblica utilizada es la Iglesia de Dios como templo. Primera de Corintios 3, versículo 9, describe a los que componen la Iglesia de Dios como edificio de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículos 20 y 21, explica que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia de Dios también se describe como una novia, con el Señor como el novio. Dios promete solemnemente en Oseas 2:19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y en Jeremías 3:14, Él ruega: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Podemos ver que el amor de Cristo por su iglesia es tan profundo y duradero que, como dice en Efesios 5:25, Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otra maravillosa metáfora de la iglesia es la de una familia que une el cielo y la tierra. Efesios 3:14 y 15 lo describen esto hermosamente y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y es a través de esta relación que Dios es nuestro Padre, y todos somos hermanos y hermanas en Cristo. El concepto de la iglesia es importante y se describe en nuestra creencia fundamental número 12, la iglesia, de la siguiente manera. La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. En continuidad con el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento, somos llamados a diferenciarnos del mundo y nos reunimos para la adoración, para la comunión, para la instrucción de la palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para el servicio a la humanidad y para la proclamación mundial del Evangelio. La iglesia deriva su autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada, revelada en las Escrituras. La iglesia es la familia de Dios, adoptada por Él como hijos. Sus miembros viven sobre la base del nuevo pacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es la novia por la que Cristo murió para santificarla y limpiarla. A su regreso triunfante se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa. Los fieles de todas las edades la compra de su sangre sin mancha ni arruga, sino santa y sin mancha. Si ustedes desean conocer más sobre esta creencia fundamental, les animo a visitar la dirección de internet que se muestra en su pantalla.
También les recomiendo leer el maravilloso libro Los Hechos de los Apóstoles de Elena de White, y particularmente el primer capítulo titulado El propósito de Dios para su iglesia. Este libro está disponible para su descarga gratuita en muchos idiomas en egwritings.org o en la aplicación EGW. Amigos, Dios nos ha dado el maravilloso privilegio de ser parte de su cuerpo, de su iglesia. Él nos invita a trabajar juntos en unidad con Él, dando su mensaje de amor y reconciliación a un mundo en necesidad desesperada. Invitemos a otros a ser parte de su iglesia y agradezcamos hoy por este maravilloso regalo. Oremos juntos. Padre que estás en el cielo, gracias por iniciar en el trono de los cielos el maravilloso plan de salvación y reconciliación, donde Cristo mismo acordó venir a esta tierra y vivir una vida perfecta para morir por nosotros, para levantarse de la tumba y luego subir al cielo, interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote y luego venir y llevarnos a casa, porque Él ama a su pueblo. Él ama a su iglesia. Gracias por permitirnos ser parte de una organización que está directamente bajo la supervisión de Dios, su iglesia, para proclamar su palabra al mundo. Ahora, Señor, nos encomendamos a nosotros mismos y a tu iglesia en tus manos. Gracias por dejarnos ser parte de tu iglesia, de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. In Jesus' name, amen.